Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buenas. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, profe, Hola, ¿todo Nico. bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bueno, a ver, estoy mirando el chat. Quiero llorar un poco con CSS, profe. ¿Por Te qué? ¿Qué soy pasó? sincera. No sé, me asusta un poco, pero bueno, nada. Voy a ver si va saliendo. Ahora igual vamos a hacer un repaso, lo que subí en la clase anterior, porque la idea es que tampoco nos atrasemos mucho, porque el problema que nosotros tenemos es, por un lado, lo bueno es que no tenemos demasiados feriados, ¿sí? A principio, o sea, el primer cuatrimestre del año hay un montón. Pero lo malo es que si no nos queda mucho tiempo, nos cae el fin de año prácticamente encima. Entonces, yo tampoco quiero que nos retrasemos. Por eso lo que hice fue, yo tengo una comisión que va lunes, nosotros vamos lunes y jueves, y tengo una igual, idéntica, que va martes y viernes. Entonces yo lo que hice fue, la clase del martes fue la que subí, para que no se pierda ningún contenido. Hay algún mic prendido, a mí no me molesta, pero aviso por las dudas, pero bueno. Sí, decime, Cristian. Profe, una pregunta. En el caso Sí, que nosotros tengamos, porque usted subió la clase del martes, sí. si nosotros tuviéramos feriados los lunes, ¿se puede participar en esa clase del martes o solamente es para esa comisión? Ese es el tema, es que cada clase tiene ¿cómo se llama? Su meet, no se puede mezclar, pero la idea es hoy hacer un repaso de eso que hicimos, o sea, no dejarlos tirados con esa clase y nada más. Pero sí la subí para que también la tengan de refuerzo, digamos, porque la clase está bastante completa, o sea, era lo que teníamos que ver, que lo vamos a reforzar hoy. Pero sí, el tema es que mezclar no se puede. Sí podría en algún momento, si hace falta, generar un link nuevo y así sí compartirlo con varias comisiones, pero entre comisiones la idea es que no se mezcle, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en esa clase que está grabada. Lo más importante que tenemos que sacar ahí son dos cosas fundamentales. Primero, tema de selectores, obviamente, que son los que vimos en la PPT, que ahora, no, todavía no está abierto. Banquenme un chiquitín para abrir el formulario de asistencia, porque necesito que terminen de entrar todos. Y también lo que se me pidió, aprovecho y hago este pequeño espacio, este pequeño paréntesis, no espacio, es que, bueno, nada, lo abramos en distintos horarios. La verdad que no entiendo que todos tenemos otras cosas, pero tampoco quieren que me den el presente y se desconecten. Entonces, la idea es que vayamos rotando un poquito ese formulario en horario, ¿sí? Bueno, cierro paréntesis y retomo. Lo más importante, esperen que bajo mi celular, es el tema de selectores y qué pasa cuando, por alguna razón, esos selectores empiezan a chocar entre sí y, y vemos qué es lo que pasaría en ese caso, ¿sí? Yo voy a presentar mi pantalla un toque. Esperen que voy a abrir la PPT primero, porque si no les muestro todos mis archivos. No, no pasa nada porque no tengo nada importante, pero bueno, para tampoco. Estoy acá, estaba la clase anterior nuestra. La clase anterior nuestra debería estar en la PPT ahí, ¿no? Sí, ahí está. Esperen que la abro. Bueno, PowerPoint, tómate tu tiempo, ahí está. Nunca voy a pagarte la licencia, así que no me lo sigas diciendo. Acá, no, acá, acá. ¿Sí? Tiki, tiki. Bueno, ahora sí, admitir. Y voy a presentar toda mi pantalla, esta pantalla, ahí. Bueno, nosotros habíamos dicho que
teníamos, vamos por acá mejor, vamos a arrancar de esto. 3 maneras de vincular un archivo CSS, o mejor dicho, reglas de CSS, que eran, ven, por eso me sumo siempre un poquito más tarde porque, ahí está. Teníamos 3 maneras de vincular reglas CSS a nuestro proyecto, a nuestra página, por ahora es una página porque es una sola, que era ya sea de manera interna, externa o en línea. La más común, digamos, o la que ustedes van a encontrar en la mayor cantidad de casos, si es que agarran un proyecto ya empezado, es mediante un archivo externo. Este archivo externo lo vamos a linkear mediante esta etiqueta link dentro de lo que sería el head de nuestra página. Es importante destacar también en este punto el tema del path, ¿sí? Recuerden que hay una ruta donde yo voy a poner mi archivo y tengo que respetarla porque si no, no la va a encontrar jamás en la vida, ¿sí? Ahora le voy a hacer un pequeño ejemplo cuando abramos un archivo nuevo. Por otro lado, nosotros podíamos colocar nuestras reglas de CSS dentro de la misma página HTML. Dentro de la etiqueta head tenemos que crear una etiqueta style y dentro de la etiqueta style poníamos las reglas CSS que necesitásemos, ¿sí? Esto se utiliza sobre todo para proyectos single page, o sea que tengan una sola página, ya que tener un archivo vinculado con algunas reglas CSS podría carecer de sentido, ¿sí? Si es una sola página, tener un archivo vinculado no tiene mucha razón de ser, ¿sí? Un archivo vinculado externo, me refiero. Y la tercera manera, no menos importante, ¿sí? Cada una de estas tiene una razón de ser, ninguna es mejor que la otra, es directamente con estilo en línea. El estilo en línea es cuando nosotros le agregamos dentro de cada una de las etiquetas una propiedad style y en esa propiedad style poníamos las reglas de CSS que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada una. Después, lo otro que yo expliqué en ese video, que lo voy a volver a mostrar ahora, era el tema de selectores y teníamos 4 tipos de selectores. Por un lado, el selector universal. El selector universal no hacía ningún tipo de distinción de nada y se le aplicaba absolutamente a todos los elementos dentro de la página que tenga relacionado esta hoja CSS. Y después teníamos los más importantes, más comunes y más usados, que son los selectores de clase, de etiqueta y de ID, ¿sí? El selector de etiqueta es aquel selector que se le va a aplicar a todas aquellas etiquetas que nosotros especifiquemos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo un claro ejemplo de un selector de etiqueta P, en donde yo a todas las P dentro de mi página le voy a aplicar una serie de reglas CSS y no le va a importar absolutamente nada. Mientras sea una P, se va a aplicar ese estilo detallado o mencionado dentro de ese selector, ¿sí? Esperen que llegó alguien. Admitir. Está la clase anterior. Fíjate que debería estar, Rubén, ¿eh? O díganme ustedes, yo creo que está subido. Ah, ok, ya, buenísimo. Después tenemos el selector de ID. El selector de ID va a ser un selector que nosotros vamos a utilizar para aplicarle a un elemento según su propiedad ID. Eso nos da la pauta de que dentro de una página HTML el selector de ID se va a aplicar solamente a un elemento, ¿sí? Con lo cual tenemos ahí las dos puntas, el selector de etiqueta a todos los elementos que cumplan con la condición de ser una etiqueta específica y el selector de ID que le va a aplicar las reglas de CSS a un selector en particular que tenga el ID que yo estoy mencionando. ¿Qué tenemos en el medio? Un selector de clase. Yo voy a crear una clase en mi hoja de estilo en cascada que va a tener las reglas CSS que yo necesito aplicar y yo le voy a aplicar esa clase con una propiedad class
en HTML a los elementos que yo necesite. Entonces, con estos 3 selectores, hay otros, sí, pero son una variante de estos. Con estos 3 selectores, yo más o menos podría cubrir todas las variedades que necesito. Para todos, para uno y para algunos. ¿Sí? Entonces, hasta acá está todo muy lindo. Ahora, el tema que nosotros nos podemos llegar, esperen que llegan gente, a encontrar, si en el Git, para el que no encuentro, y en el Git, para el que no lo encuentro. Ah, listo, ya, listo. Bueno, ahora, el tema que nos vamos a encontrar, y es donde la cosa se empieza a complicar un poco, es lo que se llama precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener etiquetas en donde me van a impactar estos selectores por todos lados. ¿Qué quiere decir? Yo podría tener una etiqueta P que tenga por ID la almohadilla banner y que tenga por class .cart. Mientras las reglas CSS sean diferentes, yo no voy a tener problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque un selector no pisa en su totalidad a otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un font family en un selector de etiqueta P, un font family es la tipografía, y en un selector de etiqueta ID tengo el color de tipografía, un selector no pisa a otro y queda solo el color de la tipografía y el tamaño de la tipografía del selector de etiqueta lo descarta, ¿sí? Mientras las reglas CSS sean diferentes, se van a ir acoplando unas con la otra. Ahora, el problema que tenemos es que si nosotros tenemos las mismas reglas de CSS en distintos selectores, pero con diferentes valores, ¿cómo viene la cosa? Por ejemplo, color de texto. Podría tener un selector de etiqueta que me diga que el texto va a ser rojo, uno de clase que va a ser azul y uno de ID que sea, no sé, verde. Esperen que llegó alguien. Entonces, varios llegaron. ¿Cómo hacemos en esos casos? Bueno, justamente ahí entra en juego lo que es la precedencia, ¿sí? Y tenemos que acordarnos de esto que está acá, que va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para saber cuál es el selector que va a prevalecer sobre otro, ¿sí? Consulta, con respecto a lo que es clase, ¿qué es como customizado, como que vos definís algo y lo formateás como querés y después lo aplicás? Si vos querés utilizar esa analogía, sería Clase, aplicable para todo, para claro, clase, para ID o para... no, o para... clase, ¿qué es clase? ¿Es algo que vos definís? Claro, una clase va a ser un conjunto de reglas CSS Ahí y está, yo ahí a está, través de... No, es que en realidad es un ahí conjunto de está. reglas CSS son todos. El tema Sí, es cómo lo vas a aplicar. Una clase va a ser ese conjunto de reglas CSS bajo un nombre. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una propiedad class en HTML, que esa propiedad class en HTML yo sí la puedo repetir en cuantos elementos yo necesite. En cambio el ID no. Entonces, claro, el ID se lo voy a poder aplicar a uno, mientras que el de clase se lo voy a poder aplicar a los que yo necesite. ok. ¿Sí? Ahora hacemos un ejemplito para que se entienda mejor. Esperen que llegó alguien. Somos 61. Me encanta esta comi también porque son un montonazo, ¿eh? Felicito. Sí, Oscar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo más por ahí anecdótico. En algún curso, en otros lugares que he hecho, se habla que en JavaScript, o sea, cuando uno utiliza JavaScript como HTML, CSS, JavaScript, por ejemplo, no React, si uno hace CSS en línea, es mala práctica. Es una palabra que se usa mucho, por lo menos en los ámbitos que me muevo para formarme. En React no. Eso, ¿cuál es tu opinión o tu enseñanza al respecto, verdad? Mirá, a ver, yo no considero que sea una mala práctica. El tema es para qué lo vas a hacer vos. El CSS en línea primero es difícil de mantener, es lo principal. Es difícil de mantener en el tiempo porque vamos a suponer que yo tengo varias páginas y a todos les puse estilo en línea.
si a mí mañana me cambia la regla del juego, porque podría ser, fíjense que hasta Coca-Cola cambió su color, el McDonald's que está en 9 de julio tiene el color verde ahora, y antes lo tenía rojo, o sea que no es algo que no cambie nunca, que sea estático, van cambiando ¿cómo se llaman? Los manuales de marca. Entonces, si vos hiciste todo en línea, vas a tener un montón de laburo a la hora de cambiar tus estilos de tus páginas. Ahora, si vos tuvieses que mandar un mailing, ¿sí? Y después le pregunto si ahí tuvieron algún tema con eso, pero si vos tuvieses que mandar un mailing, vas a tener que valerte de estilo en línea. Yo creo que a lo que apunta, lo que vos me decís, es que con JavaScript yo tranquilamente puedo manipular estas clases. Y vos me decís, ¿cómo manipular estas clases? Les voy a contar algo que viene un poquito más adelante, pero no importa, lo charlamos ahora. Dentro de lo que es Bootstrap, Bootstrap es, vamos a decirlo así por ahora, es un conjunto enorme de selectores de clases, ¿sí? De miles de selectores de clases, al cual yo se lo aplico a la etiqueta que yo necesite. Vieron, por ejemplo, que ustedes tienen un input que es una cajita de texto, ¿sí? Yo voy a tener una clase que se llama Success. Success, la traducción literal sería éxito, no sé cómo sería la traducción literal, pero bueno, sería que algo salió bien, o satisfactorio sería, que tiene una serie de reglas, que sería un sombreado alrededor en verde, y tengo otro selector de clase, que se llama Danger, o Stop, no me acuerdo cómo se llama, que es lo mismo pero en rojo. Entonces yo con JavaScript tranquilamente, cuando hago un control sobre si los campos están cargados, por ejemplo con la propiedad required, yo le podría decir en JavaScript que no solo valide si el dato está cargado, sino que me ponga y me cambie la clase a esta que yo les digo de Danger en el elemento que falta cargar. Entonces yo podría tener un diseño cuando está bien y un diseño cuando hay algún error. Yo creo que apunta a eso, que con JavaScript vos podés manipular de manera mucho más sencilla las etiquetas de clase porque son, es código encapsulado, cámbiame este por este. En cambio, si el código está en línea, es mucho más complicado porque ya ahí tenés que acceder a los elementos de HTML. Yo creo que por ahí viene la mano de lo que te han querido explicar en su momento. Pero no considero, y con esto, perdón que me fui un poco por las ramas, que sea una mala práctica, sino que va a depender de lo que necesitas hacer. A eso apunto yo. Gracias. De nada. Formulario de presentismo, bueno, lo voy a activar, chicos. ¿Sí? Lo que le voy a pedir a todos es, si se tienen que ir, avísenme. Bueno, me tengo que ir, pero no me llenen el formulario y se vayan porque después me preguntan a mí qué pasó. ¿Sí? Bueno. Ahí está habilitado, ya lo pueden completar. ¿Quieren que se los pase por las dudas? Se los paso. Tiki, y lo pego ahí. Ahí está. Bueno, es más cortito, pero es el mismo. Mientras lo lleve siempre al mismo lado, no pasa nada. Bueno, perdón. Me fui un poquito por las ramas, vuelvo acá. Ahora, en el caso de que las reglas CSS sean las mismas con distintos valores, tenemos el problema. Pero por lo menos tenemos el orden de precedencia que me va a decir cómo va a impactar esto. El selector más general de todos va a ser el de etiqueta, ¿sí? Con lo cual va a ser el menos importante. En orden jerárquico va a seguir el de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el más general de todos, pero es uno bastante general, porque yo se lo puedo aplicar a muchos elementos, ¿sí? En un orden más arriba en la jerarquía va a ser el ID, porque el ID ya empieza a ser mucho más particular, ¿sí? Es para un elemento, con lo cual lo tengo arriba de esos tres. Si yo tengo un selector de etiqueta que me dice que mi color va a ser rojo y uno de clase que va a ser verde y aplico los dos, va a pesar más el de clase. Si encima le aplico uno de ID con otro color, el de ID va a ser el más importante. Hasta ahí, ¿sí? Ahora, tenemos otras dos formas de aplicar CSS,
que van a tener mucha más importancia que estos 3 que les acabo de mencionar. Y uno de ellos justamente es el estilo en línea. Si yo a mi etiqueta le pongo estilo en línea con la misma regla que los selectores de etiqueta de clase y de ID, el estilo en línea va a pesar más que estos 3. Y por si todo esto no fuese suficiente, dentro de cualquier selector, si yo le agrego la palabra a una regla específica, exclamación important, mata todo. Si no, yo no juego al truco, no sé cuál sería el ancho de espada, no sé cuál sería, pero bueno, sería eso, ¿sí? Sería el más importante que vamos a tener. Vamos a hacer un ejemplo con todo esto, a ver cómo sale, ¿sí? La explicación teórica se entendió. ¿Vamos bien? Bien, pero... Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, buenísimo. Voy a crear una carpetita que se va a llamar clase 7, total. En la clase 6 también lo tienen, porque es lo que mostré ayer, pero lo hacemos de nuevo acá. Voy a abrir acá. Y hay algunas cositas que yo prefiero explicárselas por más que estén open folder. Más que nada porque se van a volver locos, si no, si hay algún error ahí. Si alguien quiere preguntar algo, hay un mic abierto. No me molesta, pero abierto. Hola, ¿qué tal? Sí. Hoy es mi primera clase, perdón. ¿Ayer diste esta clase o fue una clase que diste el lunes y subiste ayer? No, el tema es que el lunes fue feriado. Entonces yo, para que no se pierda demasiado contenido, porque una clase es un montón, lo que hice fue, yo tengo otra comisión igual, igual a esta, del mismo curso, todo exactamente igual, el martes. Entonces la clase del martes para la otra comisión se las subí para que también la tengan. Ok, ¿Sí? Para que no se sabe pierda. Bueno, yo viendo los videos así, encontré el repo de Git y no lo pude clonar. No sé si es por cuestión de credenciales o yo me tengo que agregar a tu repositorio. ¿Por qué no lo pudiste clonar? ¿Qué te dice? Me dice fatal error al clonar, tiro y hago el git ¿Ahí clone, lo no pudo pego el clonar? repo. ¿Alguien lo pudo clonarlo o probó clonarlo? Porque yo sí, la clase pasada, ok, qué raro. Después lo reviso a ver si hay algo que cambió esta semana, pero no creo. De última, descargátelo. Claro, eso es lo que estamos haciendo. Descargamos el zip que vos tenés ahí acumulativo. Claro, Ok. por eso. Descargalo y bueno, después me fijo. Igual todavía el Git no, ni vimos Git todavía. Lo Ok. usamos por ahora solamente para compartir información. Sí, ahí me está diciendo Bruno que se puede clonar. Bueno, lo reviso yo, no sé la verdad. Yo entendería que no deberías tener ningún problema, pero bueno, después le Sí, pego una capaz que mirada. cosa mía. Bueno, pero por la duda la pregunto ahora ya que estaba. Dale, bueno, bienvenido. Me olvidé de decirte, perdón. Muchas gracias. Bueno, entonces, me voy a venir acá, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente, que esto es importante. Obviamente voy a crear mi archivo index.html, ¿sí? Hola, ¿Quiere Nico, preguntar ¿te hago algo? una consulta? Decime, sí. Esta es mi primera clase porque yo vengo de otra comisión Bienvenida. de los martes Sí, y jueves. ¿Qué sí. tal? Gracias a todos, saludos. Quería saber si hay algún repositorio o algo con las clases, así me pongo al día con cómo viene esta comisión. Bueno, dale. Le pido a un compa ahí si se la puede copiar, tanto el Git como todo, así nosotros, así sigo, pero si no, ahora te lo paso un ratito. Pasen, Bien, por gracias. favor, no, de nada, por favor. La lista de YouTube y el Git, si puede ser. Bueno, acá, ¿sí? Bueno, esto que voy a comentar es una tontería, la mayoría de ustedes la debe seguir, pero no importa, porque si no, se les va a complicar la vida. Yo voy a crear acá, dentro de la carpetita CSS, style.css, ¿sí? Nada más. Recuerden siempre el tema del path, ¿sí? Si yo le digo style.css, esto no va a funcionar jamás. ¿Por qué? Porque el archivito existe dentro de una carpetita, ¿sí? Lo vemos acá, que es más visual. El archivo está adentro de esta carpeta, ¿sí? Si yo ahí ejecuto, por más que haga un archivo CSS espectacular con un montón de cosas, esto no nos lleva a ningún lado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque si yo escribo CSS barra,
ahí me está indicando, y fíjense que el archivito tiene una almohadilla, y esa almohadilla hace referencia a que es una hoja de estilo en cascada, que lo encontró, o sea que está viendo dentro de esa carpeta y encontró un archivo, ¿sí? Si el archivo está mal la ruta, tiene otro nombre, falta la extensión, es la nada misma, ¿sí? No va nunca a linkear, no va nunca a aplicar las reglas, ¿sí? Vamos a hacer una prueba con todo y a partir de ahí seguimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos de lo más sencillo o lo más general a lo más particular. Si yo voy a crear acá una P, voy a poner un lorem de 25. Recién la compañera que dijo que Verónica era, ¿no? No estaba conmigo, ¿no? En la otra comisión, porque justo me dijiste martes y jueves, martes y viernes y tengo una... No, esta ok, es ok. de 15 a 16:30. Ok, Cuando volví ok. presencial el martes a trabajar, me mataron con eso. Claro. No, yo porque yo tengo dos comisiones, pero trato de dar exactamente lo mismo en las dos, por eso vieron que siempre me guío por los ejemplos en la otra compu para que no me quede nada desfasado. Por eso les decía que estar en una o estar en la otra es lo mismo, para ustedes y para mí. Bueno, entonces puse acá una P, ¿sí? Con un lorem ipsum. Y me voy a venir a mi archivo de CSS, ¿sí? Y voy a aplicar el primero de mis selectores. Para todas mis P, ¿sí? Voy a decir que el color de la tipografía, ¿sí? Va a ser uno en particular. Va a ser rojo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ya lo que es CSS se empieza a parecer muchísimo, bueno, no quiero decir muchísimo, bastante, vamos a decirle bastante, no muchísimo, a lo que es un lenguaje de programación. Cada una de las instrucciones tiene que terminar con punto y coma, ¿sí? Si es una sola no habría ningún problema, pero acostúmbrense ya, así cuando veamos Java no nos complica la vida, a que terminen con punto y coma, ¿sí? Lo dejamos como una buena práctica, eso sí. Si nosotros hacemos un selector sin nada, fíjense que me marca en amarillo. Ese amarillo quiere decir que hay algo que estamos haciendo macana, ¿sí? No un error, pero sí macana. En este caso sería, me estás creando un selector que no tiene ninguna regla, no tiene mucho sentido, ¿sí? Y las reglas, como está en el PowerPoint, es la propiedad, ¿sí? En este caso color, que es el color de la tipografía, y un valor, que en este caso yo le voy a decir red. Hay un montón de maneras de representar color en CSS, más adelante lo charlamos un poco, es bastante, no lo voy a decir técnico, pero es bastante específico cuando nosotros tenemos que trabajar con otros tipos de colores, y puede ser que se lo encuentren, así que los vamos a explicar, pero por ahora podemos poner los colores en inglés, red, blue, yellow, green, white, black, que no hay ningún problema. Si va a representar un color que se asemeje a lo que estamos pidiendo, ¿sí? En este caso red. Bueno, si esto funca como corresponde, si yo esto lo levanto con mi Google Live, debería haber un lorem ipsum de color rojo, ¿sí? Cuando se digne a levantar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el lorem ipsum en color rojo, ¿sí? Tengo un selector de etiqueta que si yo tuviese 20 P's en la misma página, vamos a poner 4 justamente, no le va a importar cuántas haya, todas van a tener el mismo color o cualquier regla que yo aplique a este selector de etiquetas P. ¿Sí? Yo le podría decir, por ejemplo, font size, y le voy a decir, no sé, 30 px, ¿sí? Y voy a tener una tipografía muchísimo más grande, ¿sí? Vamos a dejarla, ¿sí? Total, así se ve como con zoom, pero nada, lo único que hicimos fue ampliar la tipografía. Ahora vamos a ver lo siguiente. Este la voy a dejar tal cual, me voy a venir a trabajar con la P de acá abajo. Todas las propiedades, ¿sí? Perdón, todos los atributos, recuerden que van en las etiquetas de apertura, la de cierre no lleva ninguno.
Le voy a poner un atributo ID, ¿sí? Y le voy a decir que le voy a poner de nombre texto color, ¿sí? Bien que yo alguien texto color, ¿sí? Me voy a venir acá y ahora en lugar de utilizar un selector de etiqueta, voy a utilizar un selector de ID que se llamaba texto color, ¿sí? ¿Cómo distingo un selector de ID de una etiqueta? Porque el de ID empieza con una almohadilla, ¿sí? El de etiqueta no. Y fíjense o traten de hacerse a la idea cómo van cambiando los colores de los textos, ¿sí? Fíjense que este selector de ID no tiene el mismo color que el de etiqueta, que el de etiqueta es todo amarillo. Este ya toma el color de la etiqueta, ¿sí? Fíjense que yo voy a hacer lo siguiente. Hay una propiedad que se llama background color, ¿sí? Background color es el color del fondo de este texto. Yo le voy a poner algo así bien potentoso, ¿sí? Para que se vea a lo que quiero apuntar. Yo vengo acá, ¿sí? ¿Por qué no me lo tomó? Background color. Profe, creo que le falta la Le O falta la O a al la I. texto. Texto. Perdón. Como texto color, tiene razón, gracias. Copy paste, mejor, ahí está. Gracias. Bueno, ahora sí. Fíjense qué cosa espantosa, pero lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. Fíjense que me pintó el fondo de verde en la etiqueta que tenía un selector de etiqueta de ID, ¿sí? Pero siguió respetando las propiedades que yo puse en el selector de etiqueta, ¿sí? O sea que estas las siguió aplicando porque están en el selector de etiquetas y sumó, agregó el color de fondo, ¿sí? Que es lo que yo le decía antes. Un selector no pisa el otro como si fuese una asignación de la variable, no, se lo agrega, ¿sí? No es que me volvió el color de texto y el tamaño de la tipografía al normal determinado por el navegador y solamente me puso el color de fondo, sino que los acopló. Me dejó los de P y le agregó lo que tenía el selector de ID, que era el color de fondo. Pero fíjense cómo cambia la cosa. Si yo le digo color print, la propiedad color es el color de la tipografía. Es la misma que está acá arriba, nada más que con diferentes valores, ¿sí? Yo me vengo acá. ¿Qué le pasa a esto? Tiki, tiki. Ahí está. Una cosa que tengan que tener en cuenta, el live server tiende a fallar, ¿sí? No pasa siempre, pero tiende a fallar. A veces lo van a tener que refrescar de cualquier manera. Bueno, fíjense que la tipografía está verde, a pesar de que yo tengo un selector de etiqueta y un selector de ID, ¿sí? ¿Esto por qué sucede? Porque lo dice el orden de precedencia. Si tengo uno de etiqueta y uno de ID, es más pesado el de ID, ¿sí? Vamos a probar ahora qué pasaría si agrego un selector de clase que está en el medio de los dos. Para lo cual me voy a venir acá y le voy a decir a esta P que está acá que va a tener una propiedad class, ¿sí? Esta propiedad class le voy a decir que se va a llamar texto color, ¿sí? Me voy a venir acá y le voy a decir, esto que estoy haciendo no es lo más prolijo, pero no importa porque quiero forzarlo. Le voy a decir que texto color va a ser un selector de clase. ¿Cómo distingo un selector de clase de un selector de etiqueta? Y de un selector de ID. El selector de clase empieza con punto, ¿sí? Entonces, tengo un selector de etiqueta, un selector de ID, un selector de clase. El de clase empieza con punto. Yo le voy a decir a este lo mismo que el anterior, background color, le voy a decir que va a ser aqua, ¿sí? Había un grupo de... la de Barbie era el de aqua. Bueno, perdón, me voy para las ramas. Si yo me vengo para acá,
fíjense que actúa de la misma manera que la anterior. Las propiedades que no se solapan, las suma, ¿sí? No las pisa. Y ahí tengo que mi tercer P tiene el color que le designó el selector de etiqueta y el color de fondo que le designó el selector de clase. Si yo me vengo al selector de clase y en lugar de background color le digo que su color va a ser brown, vengo acá, tengo que actualizar y no se nota, pero bueno, está en un color marroncito, ¿sí? ¿Por qué sucede? Por lo mismo que hablamos antes. El selector de etiqueta es el más general y el menos importante, pobrecito, y el de clase tiene más peso sobre el selector de etiqueta, ¿sí? Ahora vamos a combinar estas tres cosas a ver qué es lo que sucede. Me voy a venir acá. Tengo una P que está acá y le voy a decir que va a tener un ID y que va a tener un class, ¿sí? Esto que yo hice acá lo hice a propósito para poder mostrarles la diferencia, ¿sí? ¿Se puede hacer lo que yo hice, que una etiqueta tenga un ID con un nombre y un class con el mismo nombre? Como poder se puede, porque son dos propiedades completamente diferentes que no habría ningún inconveniente. ¿Es recomendable? Y no. No es recomendable más que nada porque se pueden confundir. Si yo vengo acá y estas reglas fuesen muchos más, por ahí estoy modificando este selector, cuando este selector no tiene nada que ver y tendría que haber modificado este, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Debería hacerse? No. Entonces, a este le voy a poner 2 y a este que está acá le voy a poner 2. Es el de clase, ¿no? Por las dudas, sí. Listo. Y ahora, perdón, no, a este que está acá abajo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar a esta P el selector de etiqueta, de ID. Entonces, esta última P que está acá abajo, fíjense que tiene. Ya de por sí es una P, le impactaría el selector de P. Tiene un ID que se llama texto color, le impactaría el selector de ID. Y tiene una clase que se llama texto color 2, también le impactaría el selector de clase. Está entrando, pobrecito, por todos lados, regla de CSS. Entonces, si yo me vengo acá y refresco por las dudas, vamos a ver quién está ganando sobre los tres. Está en color verde. Me voy a venir acá. Color verde es el selector de ID. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la PPT? Si yo tengo etiqueta, tengo clase y tengo ID, mi más importante va a ser el de ID. ¿Sí? Y ahora, fíjense que tengo dos más. ¿Sí? Estilo en línea y el important. ¿Cómo aplico el estilo en línea? Voy a venir acá. El estilo en línea no lo voy a aplicar desde CSS, sino que lo voy a aplicar desde HTML. Y yo le voy a decir a esta última P, que tiene de todo, que va a tener una propiedad que se llama style. ¿Sí? Estilo. Dentro de esta propiedad style, le voy a decir que va a haber una regla de CSS que se llama color, que va a decir, vamos con este, Candid Blue. También termina con punto y coma. Fíjense que lo trata con la misma manera que los anteriores, inclusive me está diciendo cuál es el color, y vamos a ver qué sucede. Me vengo ahí y esto cambió al color ese, ¿cómo era? Carpet Candid Blue. ¿Por qué? Porque lo dice la PPT. Entre etiqueta, clase, ID y estilo en línea,
el que más pesa es el estilo en línea, ¿sí? Y acá me lo quedó perfectamente demostrado. Tengo la etiqueta P, tengo un selector, tengo una propiedad ID, tengo una propiedad class y tengo una propiedad de estilo en línea. Pesa por sobre todas las cosas estilo en línea, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? A veces me emociono y no pregunto. Bárbaro. Profe, Está consulta. Decime. Entonces el estilo, el estilo que decías en el HTML vendría a ser CSS, digamos. O sea, es como... SSS, ¿al cual le decís? SSS. Perfecto. Es la misma regla, exactamente igual. Listo. Gracias. De nada. Bueno, y nos queda el important. Fíjense lo siguiente. Me voy a venir acá. Me voy a venir a mi selector de P, que pobrecito es el que nadie le da bola. Y le voy a decir, a continuación de la regla de color, exclamación important. Me voy a venir acá. ¡Charán! Volvió a rojo. ¿Sí? Fíjense cómo el selector de etiqueta de pasar a estar en la base de la pirámide y ser el menos importante, al yo agregarle el exclamación important, pasó a primera de una. Si estaba en la primera D, pasó a primera de una. ¿Sí? Solamente agregándole el exclamación important. No tiene por qué ser siempre así lo que les voy a comentar, pero suele pasar. El arroba important se abusa de la instrucción cuando nosotros tenemos un archivo de estilo en cascada enorme que tiene miles de selectores, que tiene miles de ID, miles de clases, y yo no estoy entendiendo dónde le está pegando. Después vamos, un poquito más adelante, vamos a ver cómo funciona el inspector para lo que es CSS, pero no importa, más adelante, para tipo forzarlo, ¿sí? Para decirle, bueno, yo quiero que tengas este color, no sé de dónde lo estás tomando, y te sale verde, listo, le clavo una exclamación important y empieza a tomar ese, ¿sí? Pero no quiere decir tampoco que sea siempre así. Simplemente lo digo porque lo veo en muchos proyectos que se lo clavan justamente para eso, ¿sí? ¿Qué más? Esperen que estoy viendo qué más tenemos que ver de lo que se vio la clase pasada. Ahí llegó alguien. Ah, tema dips. Ok, bueno. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Esperen que llegó alguien. Perfecto, hasta ahora. Admiración importa. Sí. Nunca entiendes admiración. Exclamación. Ok. Lujo, joya. Vamos bien. Por ahí le pasaba a la compañera, mi mail, todo. Me recracharon. Nada, mentira, está perfecto. A los compañeros nuevos mi mail lleva el 4, no es un error. Les digo porque a todo el mundo se la aclaro, por las dudas. Bueno. El otro tema que vimos en la clase pasada, que ahora vamos a retomar desde ese punto, es el tema de los divs, ¿sí? Yo voy a necesitar construir un poquito más adelante, lo vamos a ver con más detalle, voy a construir sitios donde esos sitios, en definitiva, lo que van a hacer es elementos que van a estar agrupados dentro de cajitas, ¿sí? Nosotros podríamos ver cualquier sitio web como un conjunto de cajas, una al lado de la otra o una abajo de la otra, distribuidas en la pantalla, y dentro de esas cajas yo voy a colocar los diferentes elementos que yo quiero que aparezcan, ya sean botones, ya sean inputs, ya sean label, lo que sea, van a estar dentro de diferentes cajas. Si yo me vengo a la página de Dexter, que para mí es como una página súper clásica porque tiene todo tal cual nosotros lo explicamos, ¿sí? Fíjense que yo tengo
olvídense del contenido en sí, pero son todas cajitas que dentro de cada caja tienen los diferentes elementos que conforman la página, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, toda esta parte de acá, con este rotador de imágenes que está acá, debería ser un div horizontal ancho, donde van pasando de las imágenes. Acá ni hablar, se ve perfectamente el borde del div, donde yo tengo ubicados los inputs, donde tengo centrado el botón, ¿sí? Lo mismo si nosotros vemos esto que está acá abajo, yo imagino que institucional, con todas sus opciones, ayuda con todas sus opciones, redes sociales con todas sus opciones y centro de atención al cliente con todas sus opciones son, y también los loguitos que están en la parte izquierda, son todas cajas que están ubicadas una al lado de la otra y dentro de esas cajas están metidos varias listas, ¿sí? Institucional, ayuda, son todas listas. Esto que está acá, los 3 logos, también están metidos adentro de una caja, ¿sí? Todos son cajas que están apiladas y ordenadas. El div justamente hace tal cual esto que yo les estoy mencionando, ¿sí? El div de por sí es una etiqueta que viene de la palabra división, ¿sí? Y nosotros lo vamos a utilizar justamente para poder acomodar nuestros componentes según el requerimiento, según lo que querramos hacer, ¿sí? Para yo poder trabajar un div, lo voy a trabajar de la misma manera que expliqué recién con las P. Lo puedo trabajar directamente agregando un ID y sobre ese div poniéndole las propiedades. Lo puedo hacer a través de una clase o inclusive podrías hacerlo directamente desde desde la etiqueta, del selector de etiqueta, ¿sí? Vamos a poner varios. Les voy a mostrar que hay varias maneras de hacer lo mismo. Ninguna estaría mal, ¿sí? Siempre es de acuerdo a lo que nosotros querramos construir. Yo le voy a decir verde, rojo, azul. ¿Sí? Los divs de por sí no tienen tamaño. El tamaño se lo va a dar o el contenido que nosotros le agreguemos o el tamaño que nosotros le especifiquemos, ¿sí? Yo tengo 3 divs acá. Los 3 divs por ahora van a estar uno abajo del otro, ¿sí? No siempre va a ser así, pero van a estar por ahora uno abajo del otro. Yo le podría decir mediante un selector de div, ya muy poco común, que estos divs van a tener un ancho que podría determinarlo de dos maneras. Hay medidas absolutas y hay medidas relativas, ¿sí? Las medidas absolutas son cuando yo le especifico un valor fijo. Si yo le podría decir 200 píxeles. Y una medida relativa es relativa a otra medida, ¿sí? La propiedad width, no lo dije, perdón, va a ser el ancho que va a tener este div. Le podría decir 80%. ¿80% de qué? Me dirán, 80% del ancho de mi navegador. ¿Sí? Sin scrollear, obviamente. Este div, o estos divs que están acá, van a tener una medida que en principio para este ejemplo justamente van a ser igual para todo y van a tener un color, por eso le puse un selector ahí de color. Entonces, yo podría hacerlo así, por ejemplo. Vamos a ponerle 100 píxeles. ¿Sí? El ancho no puede ser relativo. Bueno, sí podría ser, pero lo vemos más adelante, pero vamos a dejarlo ahora fijo. Si yo lo represento, no me estaría mostrando nada. ¿Por qué? Porque estos divs tienen ya conformado un ancho y un alto, pero son transparentes, no tienen absolutamente nada. Si yo quisiese a cada uno de esos divs aplicarle un color, le tendría que decir a través de un selector de ID, habíamos dicho rojo, azul y verde. Le voy a decir que verde va a tener un background color, green justamente. Dañé acá
Ahí ya me apareció el primero, ¿sí? Le voy a decir lo mismo para azul, background color blue. Le voy a decir lo mismo para rojo, background color red. Ahí me aparecieron mis 3 divs, ¿sí? No sé dónde es esa bandera, no sé si existe siquiera. Pero tengo mis 3 divs, con un color de fondo, obviamente, para que los pueda visualizar. Todos tienen la misma medida. Esta manera de trabajar con los divs sería un poco rara porque los divs van a utilizar muchísimos, iba a decir miles, pero ya empiezo a tirar números estrambóticos, muchísimos por página, y si yo lo configuro de esa manera, sería medio difícil porque inclusive se me van a escapar un montón, porque... Ay, perdón. Se me van a escapar un montón, porque hay algunos que los voy a necesitar para contener cosas adentro de otras cosas, ¿sí? Que ahora les muestro cómo podríamos hacerlo. Entonces, en este caso, yo lo que recomendaría es que agrupemos selectores. Yo le podría decir verde, azul y rojo. Los 3 van a tener estas propiedades que están acá. Y libero el selector de etiqueta. Me quedo siempre con el de ID. ¿Por qué no lo metí acá dentro de cada uno? ¿Lo puedo meter? Sí, lo puedo. Lo que pasa es que tendría que escribir las mismas 2 reglas de CSS para cada uno de mis selectores. Es poco prolijo, queda desprolijo. Lo mejor sería que nosotros podamos agrupar de la manera que sea, ¿sí? Las reglas que son comunes a varios elementos y después que especifiquemos la que corresponda por particularidad a un elemento, ¿sí? Sí, decime, Oscar. Sí, consulta. Yo suelo utilizar un div contenedor y adentro 3 div, por ejemplo, si fuera este el caso que estás enseñándonos, y aplicarle un CSS al contenedor. ¿Eso estaría mal, por ejemplo? No, depende, pero no sé qué le aplicás al contenedor. Y, por ejemplo, las medidas. Pero si le aplicás al contenedor, ¿por qué tendría medida los internos? No sé, pregunto, no te digo que esté mal. Sí. Vos, eso es a lo que apunto. O sea, si yo le aplico uno contenedor, a los de abajo o a los que están adentro les tendría que poner también una medida, ¿o no? Claro, terminas haciendo lo mismo. Claro. Inclusive... o una sola clase, una misma clase para todos. Y pones eso podría ser porque ahí estás ahorrándote trabajo. Podría ser, sí. Además del ID para el color diferente. Por eso, sí, eso podría ser. Hay distintas maneras de hacer lo mismo, ninguna está mal, por eso te pregunto, porque podría ser perfectamente aplicable. Te pregunto bien qué es lo que haces, como para también aprovecharlo como ejemplo, sí, ¿por qué no? Pero sí, está bien, se podría hacer así, sí, con una clase. Inclusive podemos agrupar selectores de ID y selectores de clase. Si yo tuviese un selector de ID, le podría decir punto amarillo, si existiese. Esto también es aplicable. ¿A qué le daría este ancho y este alto? Al selector de ID verde, azul y rojo y al selector de clase amarillo, ¿sí? Esto está bueno porque achicamos nuestro código, ¿sí? Perdón, esa coma ahí no va. Si yo empiezo a copiar las mismas reglas iguales, idénticas para diferentes elementos, se me empieza a abrir y estamos en algo sencillo, pero un CSS de una plataforma activa, productiva, sin exagerar, podría tener 500 líneas, 600 líneas, ¿por qué no más? ¿Sí? Estoy tirando valores en el aire, pero podría llegar a tenerlos. Entonces, mientras más prolijo
y mejor escrito esté nuestro código, mejor. Recuerden que dentro de CSS, no, recuerden no porque no se los dije, yo puedo escribir comentarios. Asigno medidas a mis divs. Y este comentario que está acá no se va a tener en cuenta en lo más mínimo. ¿Sí? Azul me está tirando error. Ah, no, listo. Bueno, dicho todo esto, lo que yo quiero hacer es maquetar alguna paginita sencilla. ¿Sí? Esperen que me traigo el ejemplito, como para ir armando algo un poquitito más elaborado y más copado. Gracias a Dios, nosotros contamos con un montón de recursos disponibles de internet, ¿sí? Que me van a ayudar a mí a poder hacer un montón de cosas que antes no les voy a decir que eran difíciles, pero sí que me iban a... perdón, cierro acá. Ahí está, sí, perdón. Pero sí que me costaba mucho más trabajo. ¿A qué me refiero con todo esto? Primero les muestro y después vemos cómo vinculamos todo esto. Tenemos, por ejemplo, recursos disponibles que podemos utilizar en nuestras páginas. Por un lado, Google Font, arranquemos por este. Y las que yo les muestro son los que yo conozco, ¿eh? Hay muchísimo de esto. ¿Sí? Lo que yo les voy a mostrar son lo que yo conozco. Google Font, cuando quiera abrir, ahí está, es un repositorio de Google de tipografías. No les voy a decir que son las más lindas porque me va a matar cualquiera que estudie diseño gráfico o diseño UX, porque son bastante raras algunas. Pero es un repositorio de tipografías que yo tengo disponible para trabajar. Y ustedes me dicen, ¿pero para qué? Dentro del sistema operativo Windows, cuando ustedes lo instalan, se instala una serie de tipografías que no son muchas, ¿sí? Y son las tipografías comunes de Windows. Si nosotros queremos para nuestros desarrollos utilizar alguna tipografía específica, si la pagamos a quien corresponda, hay repositorios pagos de tipografías, nos pueden habilitar el uso. Esa tipografía la tendríamos que instalar en el servidor una vez que nuestro proyecto esté corriendo, tema aparte, pero habría que pagar un canon, no sé cómo se paga, obviamente en dólares, pero hay que pagar un canon, un derecho a autor, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar una tipografía que no fuese las propias de Windows, que son las más comunes que ustedes conocen, las que utilizan cuando hacen un documento de Word, y no queremos pagar, tenemos que buscar algún repositorio gratuito. Lo que pasa es que esos repositorios gratuitos, si no son oficiales, pueden ser, se pueden deprecar en el tiempo y sería un problema. Entonces, ¿qué nos queda? Google Font. Google Font, ustedes saben, para que se caiga Google tenemos que estar prácticamente con el fin del mundo, pero tenemos un repositorio propio de Google de tipografías que nos dicen, todas estas que están acá las podés utilizar en tus desarrollos. Ojo con esto, porque hay un tema ahí legal que habría que leer un día. ¿Vieron cuando uno crea una cuenta de Google que aparece todo ese choclazo de ¿cómo es? De la letra chica que nadie lo lee? Yo tampoco, no es que yo sí lo leí, pero le damos OK. Bueno, habría que ver qué dice ahí, ¿sí? Pero bueno, justamente ahí debe decir algo sobre los recursos de Google que nosotros utilizamos en nuestros proyectos. Pero bueno, más allá de toda esta explicación, tenemos un repositorio de tipografías para utilizar en nuestros proyectos que está en la nube. Simplemente habría que mencionarlo. Después les voy a mostrar cómo. Pero lo tenemos disponible, ¿sí? Otro recurso que nos viene bárbaro, ¿sí? Es Font Awesome, se dice, pero se escribe Awesome. Font Awesome es un repositorio de símbolos, vamos a decir. Es una tipografía, pero también son simbolitos. Bueno, también está medio lentón hoy la cosa, no sé qué le pasa. Ahí está. No, este no es.
perdón, entré mal. Font Awesome es este que está acá abajo. Ahora sí. Es un repositorio de simbolitos. Fíjense que yo tengo acá ejemplos. Vamos a entrar a Icons. Hay gratuitos y hay pagos, ¿sí? Y fíjense que yo tengo, por ejemplo, en la parte coding, que es lo que a nosotros más nos interesa, tengo los simbolitos más conocidos que ustedes puedan llegar a necesitar. Fíjense que tengo cosas comunes como una herramienta, esto que podría utilizarse para conectar, un loguito de consola. ¿Qué más? A ver, cosas comunes quiero mostrarles. Qué sé yo. A ver, algo para tipo una red, network, ¿sí? Fíjense que muchos, bueno, file para nuevo sería. Fíjense que muchos dicen pro. Pro, ¿qué quiere decir? Obviamente que hay que pagar una licencia para utilizarlo, ¿sí? Si quieren, para que lo vayamos viendo ya la próxima clase, porque la idea hoy es explicar un poco y después lo vemos, vayan creándose cuentas acá porque en Font Awesome hay que crearse una cuenta. Podemos filtrar por nuevos, por free, o sea, de libre uso, ¿sí? Y dentro de cada uno de los tipos de iconos tenemos varias formas. Tenemos sólido, fíjense, regular, que es sin fondito. Light creo que es mucho más finito. Thin, todavía más. Y Duotone, no me acuerdo. Duotone, horribles son, a mí no me gustan. Tienen como 2 tonos, ¿sí? Medio raro. Pero bueno, tenemos varias formas de aprovechar estos simbolitos, ¿sí? Después vamos a ver cómo, pero son recursos que están disponibles. Otro recurso que yo podría utilizar insisto, son los que yo conozco, si tienen alguno me avisan y lo vamos pispeando, podría ser Animate CSS, ¿sí? Animate. Es esta que está acá. Es una biblioteca de animaciones. Che, no sé por qué está tan lento. Puedo llamar a Cablevisión, a Flow, no sé cómo se llama, Flow, ¿no? Sí, Flow. Donde yo, por ejemplo, tengo en la parte derecha distintas animaciones que yo puedo aplicarle a mis textos. Por ejemplo, podría ser esta Rubber Hand, que está acá, ¿sí? Podría ser Shake. Tengo a una ahí que desaparece, una que se va para abajo, una que se va para arriba. Son todas animaciones que yo voy a poder aprovechar a trabajar dentro de mis proyectos, ¿sí? Después vamos a ver cómo aplicarlas, pero son recursos disponibles. Si alguno conoce a alguno más, a ver, capaz que me está poniendo algo en el chat y yo no veo. Bootstrap Icons, puede ser, pero no lo quiero meter ahora porque Bootstrap es un tema completo para nosotros. Así que no lo quiero traer ahora. Pero otro te lo acepto, Oscar, si tenés por ahí. Pero muy buena página, profe. Probalo, sí. A ver, vamos a probarlo. No lo conozco. Vamos a meternos a ver qué es lo que hay. No sé de qué es esta página, pero está como un poco vieja. O sea, no me inspira mucha confianza, debo decirlo, ¿eh? Parece que tiene una SP 2004 más o menos. Profe, ahí en la parte de arriba, la pestaña de arriba, tiene tipos de letra. A ver. Y tiene categorías más abajo. Sí, hay varias cosas. Habría que probarlo para ver qué onda. Pero bueno, sí, habría que probarlo a ver qué se puede descargar y si se pueden utilizar. ¿Sí? Como esto, insisto, recursos para trabajar son un montón. Lo que nosotros vamos a... tiene el Tetris, allá por el 95 con esa página, sí. Lo que nosotros podamos hacer es ver cómo vinculamos todo eso con nuestras páginas, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer algo. Voy a venirme acá, esperen que quiero hacer un ejemplito, ¿sí? Y voy a empezar a maquetar una página así como correspondería, ¿sí? Me voy a venir acá
voy a crear un home, vamos a ponerle, ¿sí? Le voy a poner new file home.html, ¿sí? Deberíamos poner todo en la misma hoja de estilo, pero yo quiero poner 2 hojas de estilo para que no se confundan y ustedes sepan qué es de cada uno. Entonces acá adentro voy a crear una nueva hoja de estilo en cascada que se llame style1.css, ¿sí? Y en esta que se llama home voy a ponerle HTML5, ¿sí? Y le voy a decir que en lugar de vincularme con style, que me vincule contra la otra. Vamos a ver si la encuentra. Si pongo la barra, me dice sí, que hay una que se llama estilo y una que se llama estilo 1. Le voy a decir esa que está ahí, ¿sí? Bueno, vamos a maquetar algo así. Clásico de los clásicos. Voy a poner un head. Pongo un head acá. Ahí. ¿Qué les parece? No es header. Exactamente, es header, ¿sí? Es un header, no es un header. El header es la etiqueta donde van las configuraciones de mi página. Un header. ¿Sí? Ojo con eso porque se confunden bastante. Esta podría decirse que es una página de lo más estándar posible, ¿sí? Un header que va a tener todo el encabezado de nuestra página, no, esto no, esto va ahí, un main donde va a tener todo lo que va a ir cambiando y un footer donde va a tener todos los estilos de mi página. Así esperen que me abra el archivito a ver qué le puse a todo esto y vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a aprovechar y vamos a meter cada vez más propiedades. Con respecto a CSS, es innumerable la cantidad de cosas que hay para hacer. Yo en la clase grabada hice un comentario de algo que vi, no lo probé, pero lo vi, estaba buenísimo. Lo tendría que transcribir porque tengo la captura de pantalla porque me lo robé. Alguien había hecho con CSS ¿vieron el loguito de inicio? No es el loguito de inicio. ¿Vieron cuando empieza? Perdón, me lo dije bien, el logo de inicio. Cuando empieza Netflix, que pone la N de Netflix y después la N esa es como que se fuma para adelante y se abre así todas linitas. Bueno, lo vi que alguien lo hizo y compartió el código. Después lo voy a probar porque la verdad, espectacular. Todo hecho con CSS, ¿sí? No intervenía absolutamente nada. ¿A qué voy con este comentario? Que CSS cada vez tiene más cosas para hacer. Cada vez tienen más valores las distintas reglas. Es un mundo en sí mismo. Puede empezar a ser un poco más complicado, yo ya lo sé, pero bueno, es un tema de estudio constante CSS, ¿sí? Perdón. Vamos tirando cosas, pero sepan que hay mucha tela por cortar en lo que es este tema, ¿sí? Bueno, entonces yo le voy a decir que con un selector de etiqueta, ¿sí? Vamos a ponerle algunas propiedades a este header que está ahí, ¿sí? Le voy a decir, por ejemplo, que el ancho va a ser el 80% de mi pantalla, ¿sí? Y el alto va a ser de 150 píxeles. Tenemos una clase completa, no, pues es una locura. Tenemos una clase donde hablamos de medidas relativas y absolutas, pero bueno, ya saben cuál es la diferencia entre una y otra. Vamos a ponerle un background color, ¿sí? A este header. ¿Qué era un header, si se acuerdan? Ya les había dicho. Light, vamos a decirle light gray. Un header se comporta ¿Dónde igual. va el menú? Claro, sí, adentro donde va el menú, sí, pero un header se comporta igual que un div. ¿Sí? Es un div, tiene otras propiedades más, ¿no? Pero es un div con nombre propio. Se utilizó tanto el div con el ID header que dijeron, ¿por qué no hacemos un header y listo? ¿Sí? Y vamos a agregarle una propiedad nueva, que es margin auto. Vamos a ver qué es lo que hizo esto. Voy a venir acá, voy a parar mi live server y lo voy a volver a levantar.
Y fíjense lo que me dibujó. Me dibujó un div, pero centrado. Eso se debe a que, como yo todavía conservo hasta este punto el flujo normal de trabajo de HTML, puedo valerme de esta propiedad que se llama margin auto, que quiere decir centrámelo automáticamente, ¿sí? Márgenes automáticos quiere decir déjame el mismo margen de este lado que de este lado, con lo cual que hace que el elemento esté centrado, ¿sí? Esto es un golazo, pero lo puedo utilizar por ahora, después la cosa se complica un poco. Ahora, fijémonos en algo, ¿sí? Si yo me vengo acá, este div está separado de la parte superior de mi pantalla por un pequeño margen en blanco. Eso es porque mi navegador o el de ustedes, cualquiera, tiene un margen por defecto, ¿sí? Que viene en el navegador mismo. Si yo quiero que ese margen se remueva, voy a tener que utilizar un selector universal y decirle margin 0, padding 0. ¿Qué son estas dos propiedades? Lo vemos también con propiedades de la caja. El margin es el espacio en blanco que hay entre los distintos elementos. Si estamos hablando de dos cajas que no quiero que estén pegadas, le voy a poner un margen entre una y la otra. Por ejemplo, un margen de 10 píxeles me lo va a separar en 10 píxeles entre una y la otra. Y el padding es el espacio que hay entre el contenido de una sola caja, vamos a pensar en un texto, y todos sus bordes. Entre lo que está dentro de la caja y todos sus bordes. O sea, el superior, el izquierdo, el derecho y el de abajo. ¿Sí? Eso es lo que significa padding y margin. Si yo me vengo acá, fíjense que ahí la cosa cambió. Me pegó la caja arriba porque listo, yo removí todos los márgenes por defecto y no tendría ningún problema. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, para agregarle una propiedad nueva. Yo le podría poner acá una propiedad que se llama border radius. ¿Qué hace el border radius? El border radius me aplica un redondeo a las puntas de cualquier caja, ¿sí? Pero si yo me vengo ahí, fíjense que, no sé si lo llegan a ver, que tiene las puntas redondeadas, pero queda un poco raro. ¿Por qué? Porque tiene las 4 puntas redondeadas a pesar de que las 2 de arriba se están pegadas al margen, ¿sí? El border radius, ¿cómo funciona? Propiedad border radius, ¿sí? Y le voy a decir una cantidad de píxeles para las cuales yo quiero que me redondee las puntas de las cajas. Esto, hasta hace un tiempo, el border radius, era motivo de lío, hasta hace un tiempo. Yo hablo hace un tiempo como si fueran 2 años, pero estamos hablando de unos cuantos años ya, ¿no? Porque Internet Explorer, por ejemplo, no respetaba el border radius. Entonces yo le tenía que poner una propiedad específica para Internet Explorer, una propiedad específica para Adobe, perdón, para Adobe, una para Chrome me refiero, o una propiedad específica para Mozilla, una propiedad específica para Opera. Era un quilombo, lisa y llanamente. Entonces, este consorcio de empresas que regulan toda la que es la actividad de Internet dijo, vamos a dejar una sola y que los navegadores la acepten o no la acepten. Hubo muchas empresas, siempre estamos hablando de muchas empresas, está Microsoft en que decía nosotros no queremos la nuestra, pero en un momento Microsoft se tuvo que ayornar y decir, bueno, vamos a aceptar todo la misma porque empezó a perder usuarios, ¿sí? Hoy por hoy ya ese problema no lo tenemos y lo respeta cualquier navegador. Hay algunas cositas que todavía Microsoft se rehúsa, pero bueno, en líneas generales acepta cualquier estilo de CSS. Así como yo le especifiqué 5px para todas sus puntas, ¿sí? Yo le puedo especificar puntualmente para cada punta cómo quiero que redondee, ¿sí? Y yo le voy a decir en este caso 0px, perdón, 0 no, 0px, 0px, 5px, px, 5px. ¡Ay!
¿sí? ¿Qué es lo que hice ahí? Especificarle cada una de sus puntas, ¿sí? Esto empezaría en el, esto es, en el sentido de las agujas del reloj, empezando de la parte superior izquierda. Sería, si yo vengo acá, fíjense que, no, ya está refrescado, no hace falta. Estas dos de acá arriba no están redondeadas solo las de abajo. ¿Y cómo sería esto? Es, esta que está acá es la primera en 0, esta que está acá es la segunda en 0, esta que está acá, que es la tercera en 5px, y esta que está acá, que es la cuarta en 5px, ¿sí? Cada una de sus puntas yo las especifiqué por separado. ¿Tienen que tener los mismos valores? No, pero sí deberían. Vamos a ponerle 50 ahí a ver qué es lo que hace, y fíjense cómo cambió esta de esta. ¿Lo puedo hacer si quiero? Sí, lo podría hacer. ¿Sí? Fíjense cómo la cosa no es lo mejor, pero empieza a tomar un poquito más de forma, ¿sí? La última propiedad que vamos a ver hoy se llama Box Shadow, ¿sí? El Box Shadow, ¿qué es lo que me da? Un fondo para mis, un fondo no, una sombra para mis, los divs, ¿sí? Y yo lo que le voy a especificar es la profundidad, el sentido para dónde va a apuntar esa sombra, y no me acuerdo cuál es la tercera medida, ahora si hago memoria y me fijo cuál es 2px es la profundidad, 5px es qué tan corrido va a estar para cualquiera de los costados. Otra medida que está no me acuerdo para qué es, no le voy a mentir. Y por último un color, que le voy a decir, vamos a ponerle algo exagerado, blue para que se note. ¿Sí? Yo me vengo ahí, fíjense que me hizo una sombra azul en el fondo de mi div. Estoy tratando de hacer memoria mientras charlo con ustedes de cuál era la tercera medida, pero no me voy a acordar, después me voy a fijar. Pero fíjense que ya de alguna manera puedo empezar a maquetar mis páginas para que estén un poquitito más elaboradas. Negros black, vamos a ponerle con black a ver si queda lindo, más o menos. Un gris también iría, un gris más oscuro que lo que sería el div que está acá. Pero ya empezamos a darle un poquito de onda a nuestras páginas, ¿sí? Bueno, dudas, consultas hasta este punto. Dale, nos vemos. No hay problema. Todo claro. Franco, decime. Sí, el tercero es el difuminado de la sombra. El tercero es el difuminado, buenísimo. Gracias, no me acordaba. Sabía que venía por ahí, pero digo, voy a meter la pata, mejor no digo nada, abrigo primero. Joya. Bueno, veo sí que hay muchos que se tienen que retirar. Ok, eso yo entonces escucha bien, a mí no, ok, no. Bueno. Bueno, chicos, por hoy nada más. Voy a actualizar el Git. Tiki, tiki. Acá. Perdón, les vine acá. Ahí le voy a preguntar Git status. Add punto git commit -m clase 07. Debería estar actualizado. Y por último, bueno, gracias. Voy a dejar de grabar. Y bueno, en un ratito